de la teología de la política. No vamos a hacer acá lo que unas décadas atrás se conoció como teología política, porque no se trata de justificar teológicamente un determinado sistema político, sino de preguntarnos por qué, desde la teología, preguntarnos por qué el hombre hace política, y si esto es teológicamente legítimo. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es examinar el hombre y su actuar. Desde ya nos vamos dando cuenta que este actuar del hombre no es solamente un hacer, sino que es un obrar. Más adelante vamos a acentuar este tema. La comunidad y el obrar del hombre está íntimamente ligado al tema del trabajo. Pero nosotros no podemos empezar, así como no podemos empezar con una justificación teológica de un sistema político, tampoco podemos empezar a hablar del tema del trabajo y de la acción del hombre desde el mandato divino del trabajo, del mandato de labrar el campo, que está antes del castigo, y tampoco con la figura muy simpática, lo que sea, de Jesús obrero. Hay algo más profundo y anterior. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver la configuración humana, y para eso tenemos que partir del concepto, en primer lugar, griego o mítico de naturaleza, y del concepto bíblico de naturaleza, que nos va a llevar al cuerpo, al de hombre y al de trabajo y sobre todo técnica. Si nosotros en primer lugar miramos al hombre, nos damos cuenta que tiene menos que un animal. Siguiendo a Arnold Gehlen, siempre tiene una carencia instintual, que es lo que lo diferencia del animal, una no especificación, que diríamos que no es idóneo a ningún ambiente preestablecido. Estamos siempre como fuera de lugar. Y sin embargo, el hombre se configura como un ser que obra, mientras que los animales a su ambiente solamente reaccionan. Este obrar conlleva la intencionalidad y la conducción. El hombre obra, no solamente reacciona, para sobrevivir. Por lo tanto, hay una especie de segunda naturaleza, más allá de lo biológico, donde el hombre está abierto al mundo, mientras que el animal solamente tiene ambiente. De hecho, nos damos cuenta que el mundo del hombre es un mundo artificial. Nosotros tenemos ropa, un lenguaje, un micrófono, no andamos desnudos comiendo raíces y peras que crecen silvestremente. Este mundo artificial es útil a la vida del hombre, y nos damos cuenta que el hombre está constreñido biológicamente al dominio de su naturaleza. Decíamos que es un ser que conduce su vida, un ser que toma posición. Tomar posición implica procedimientos de selección y de estabilización. El hombre, por lo tanto, no tiene esquemas fijos de acción, sino que toma distancia, y aparece acá algo característico nuestro, que es la capacidad simbólica y el lenguaje, que nos da a nosotros el lenguaje una visión, podemos decir, panorámica del tiempo. No solamente, a través del lenguaje no solamente estamos extendidos en el espacio, sino también en el tiempo. En el hombre vemos que hay un hiato entre pulsión y satisfacción. Podríamos llamar este hiato el de la libertad. No es que carecemos absolutamente de instintos, pero nuestros instintos no nos determinan, porque somos activos frente a los estímulos del mundo externo. Y además, a diferencia de un castor, un pajarito,
el hombre conoce el mundo construido por su acción. Prácticamente podremos decir que el hombre está por naturaleza destinado a dominar la naturaleza. Aquí es lo que aparece para nosotros como cultura. En este dominar aparece el trabajo del hombre, la acción del hombre de obrar como una técnica, una condición imprescindible de su existencia. Más allá de las especificaciones tecnológicas actuales, me refiero, sino que son las condiciones y medios con los que el hombre pone la naturaleza a su servicio consciente y reflexivamente. Más, para nosotros los instrumentos son la sustitución de nuestros órganos. El hombre no necesita evolucionar miles de años para poder habitar una región fría, que le crezcan pelos o grasa suficiente como el oso polar, por ejemplo, sino que nos basta hacernos un buen abrigo, una buena casa en el medio de Canadá, de Suecia, lo que sea. Pero nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuándo y cómo el hombre toma conciencia reflexivamente de esto y cómo ha empujado esto al hombre, esto que describíamos recién, a configurarse también como un ser político? Que lo que dijimos hasta ahora podría servir solamente para la supervivencia inmediata. Acá es donde entran dos concepciones absolutamente distintas. Una es la del mundo griego, donde la naturaleza es un límite intraspasable. La naturaleza es divina, lo mismo que para cualquier religión mítica. Y la verdad en este mundo es simplemente un descubrimiento, es la deseia de los griegos. Por lo tanto, hay un primado de la teoría sobre la acción. Si esta naturaleza es divina y tiene un límite intraspasable, sus leyes son inmutables. Para el griego, el cosmos es el todo divino. Y aquí aparece en ellos también la noción de tiempo cíclico, o a lo sumo un tiempo degradado, desde la edad de oro hasta lo mal que estamos ahora. Claro, el tiempo cíclico no permite la idea de progreso y conduce necesariamente a un fatalismo existencial. Frente a esto, la técnica pone remedio a los males de sobrevivencia humana, incluso las técnicas más primitivas. Sin embargo, la naturaleza sigue siendo un límite. Dentro, en el concepto griego, hay distintos niveles de técnicas, y la técnica política, ¿no es cierto?, es la que pone remedio a los males del conflicto entre los hombres. Es la ciencia que conoce lo mejor, también llamada técnica regia. Su objeto es el bien común, y diríamos que la técnica política en este mundo griego es un poder regido de un saber, y sin embargo está inscripta en el orden necesario e inmutable de la naturaleza. O sea, no puede haber progreso, a lo sumo es un coordinar. De hecho, para un griego era imposible pensar la sociedad sin esclavitud. Para algunos ahora también. Pero sin ese no. El mundo bíblico aporta cosas muy diferentes. En primer lugar, Dios crea por su voluntad. Entonces no hay un cosmos preestablecido, divino en sí mismo. Él llama por la palabra. Hay entonces un primado de la voluntad por sobre la naturaleza. El tiempo mismo pertenece a la voluntad de Dios. Digamos que hay tiempo desde que hay mundo. Por lo tanto, el tiempo ya no va a
ser cíclico y el cosmos griego va a devenir mundo, lugar no divino que el hombre habita, pero no solamente como lo que lo contiene al hombre, sino que Dios da el mundo al hombre. Desde que Dios le ha encargado el mundo al hombre, tiene un significado el mundo entonces antropológico, teológico. Es este primado de la voluntad que va a devenir la verdad, no como descubrimiento, sino como emet, como fidelidad a lo dado por Dios o a lo querido por Dios, que va a dar una matriz bíblica de la técnica. El hombre tiene el deber, la tarea de humanizar el mundo. Por eso, en el relato del Génesis, el hombre le toca labrar el mundo. Dios le entrega el mundo, los animales y todo, para que el hombre se haga cargo de Dios, para que sea como el pastor del mundo. Es así entonces, y además lo vemos en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel como historia de la salvación, donde Dios va interviniendo en que la naturaleza está subordinada a la historia. Si la naturaleza está subordinada a la historia, está la posibilidad y el deber de conducir esta historia, no simplemente de padecerla. Ahí interviene la acción política. ¿Para qué? Para darle un destino, una orientación en este evento que para nosotros es normativo como historia de la salvación. En esta historia de la salvación cuenta la intención de Dios y la intencionalidad del hombre. Esto se ve reflejado, me había pedido algunos acentos sobre el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Diríamos que cuando se habla de la gratuidad del amor divino, en el número 22, estamos hablando de esto, un Dios que no crea necesariamente, sino que crea libre y gratuitamente. O sea, y su voluntad no es una voluntad caprichosa, sino que hay una benevolencia y una misericordia que inspiran el actuar de Dios ya en la creación y por supuesto en la acción de Cristo. Número 28. Este tiempo no cíclico es lo que permite la idea de un progreso. Salir de la rueda fatal y decir, bueno, no vamos a repetir la historia, sino que si tuvo un principio absoluto, tendrá un fin absoluto. Y entre principio y fin hay un correrse, diríamos, hacia adelante y hacia arriba. Ya vamos a ver por qué. Esta imagen pertenece a nuestra cultura occidental y permanece aún secularizada y aún habiendo abandonado la idea de Dios, pertenece a nuestra configuración occidental. Sí, se pasó del hombre imagen de Dios al hombre Dios, a una antropología absoluta, a un antropocentrismo, pero son los riesgos que Dios se ha tomado al venir a este mundo. ¿En qué lo vemos a esto? En que la técnica, al conocerse las leyes de naturaleza, pensemos el tiempo del Renacimiento en adelante, se emancipa del orden teológico. Hay un nuevo concepto de naturaleza, un concepto, diríamos, matemático que lleva a la experimentación, donde el hombre ya no es más observador de la naturaleza, sino que la naturaleza debe responder al hombre. El método experimental es justamente eso, es forzar la naturaleza para descubrir sus leyes internas. No es que se las niega, pero no es simplemente el observador pasivo, sino el que repite el experimento hasta tener la certeza de que existe una ley en algo. Se hace de modo consciente, sistemático, a gran escala y justificado. Y acá se da una inversión, diríamos,
Para el griego había una prevalencia de la teoría sobre la praxis. Acá se invierten, y es lo que vivimos actualmente, pero no decimos que está mal, sino que la potencia técnica es la condición para conseguir ciencia. De hecho, yo no puedo realizar una observación experimental si antes no utilicé alguna técnica. ¿Qué consecuencias va a tener esto para nuestro mundo? Algunas buenas, malas. Vamos a nombrar algunas no tan buenas. Una es la verdad como construcción. Cuando nosotros hablamos del actual relativismo, ¿cierto?, nos tenemos que dar cuenta que es la consecuencia, tal vez no deseada, de un Dios que da libertad al mundo. La técnica como esencia de la ciencia y los medios que se convierten en fines. Una técnica que es querida por sí mismo. Pero sin embargo, esta capacidad de trabajar técnicamente es lo que le da al hombre la capacidad y diríamos hasta la necesidad de anticipar el futuro. Digamos que todo lo malo que puede preverse puede también evitarse. Por tanto, lo menos cristiano que puede haber es la queja. ¿Qué nos damos cuenta de esto? Que el mundo tiene un significado. Si el mundo no es divino y yo no soy una chispa o un juguete de lo divino, el mundo tiene un significado. Está en un proyecto, tiene un sentido en Dios. Origen del mundo y origen de toda voluntad, incluso de la voluntad política. Este mundo este concepto de mundo no presenta límites a la expansión técnica. Por lo tanto, este modo de obrar del hombre, modificando la realidad, es bueno en sí mismo. Porque nosotros nos tenemos que plantear si ciertas cosas son buenas o malas en sí mismas. Después veremos el tipo de aplicación. Ese es otro tema que se lo dejo para los especialistas en ética y los moralistas. Es así que el progreso, la idea de progreso tan necesaria para nosotros, para el mundo, tiene su origen en una idea religiosa judeo-cristiana. Esto va, diríamos, de la mano de la idea de hombre. Decimos que desde un punto de vista fenomenológico, el hombre es una especie de animal de carencia, o un ente biológico carente donde sus instintos no le alcanzan. Pero también nosotros tenemos que darnos cuenta que el hombre es imagen de Dios. Imagen de Dios, no una imagen que nosotros podamos encontrarla en un solo aspecto del ser humano, sino en su totalidad. Cada hombre es imagen de Dios, porque Dios no se hizo grupo, sino que se hizo también un ser humano concreto. Acá daría mucho para hablar del tema de la imagen. En definitiva, Dios crea en Adán el hombre a imagen de su imagen, que es Cristo encarnado y resucitado. El concilio nos habla de no solo perfecto hombre, sino hombre perfecto, Cristo. En esto, como nos señala el compendio, el número 115 105, está la dignidad del hombre. En que este hombre que está en conflicto sigue siendo siempre imagen, tiene que afinar cada vez más su semejanza, y esta es la fuente de los derechos humanos, no el simple consensualismo.
este tener que elaborarse a sí mismo, este tener que afinar su semejanza, es la condición de posibilidad de su realización como persona. Y aquí aparecen las obras concretas del hombre, la ciencia concreta, la técnica concreta y la creación artística también. El mundo del hombre es necesariamente un mundo cultural, porque es un mundo de creadores, porque Dios, creándolo a su imagen y semejanza, lo ha creado creador. Perdonen la cantidad de veces que... Pero no es un simple juego de palabras, digamos, sino que Dios le da al ser humano esta capacidad. Podemos también hacer dar un pequeño acento, hablando del tema de la orientación, adelantando otro tema acerca de que la ciudad terrena, ¿sí?, las comunidades concretas de los hombres, incluso la comunidad política, tiene su sentido último y su juicio en una ciudad de Dios. Aquí entra el tema de la escatología. La escatología, que no es lo que va a pasar al final, como si lo actual no tuviera nada que ver, sino que esos cielos nuevos y esa tierra nueva están presentes en el aquí y ahora, en germen. Y si ya están presentes en la acción, digamos, sacramental de la Iglesia, también tiene que estar presente en la acción práctica y en la acción política nuestra. Más allá del drama y del misterio del pecado, diríamos que solo el escatón, solo esa situación final completa que ahora ya vivimos, da sentido a la ética, para que nuestra ética no sea un cumplir leyes por cumplirlas, humanas o divinas, tiene que tener un fuerte sentido de realización del hombre. Y solamente los cielos nuevos y la tierra nueva pueden orientar el trabajo humano en épocas en que la técnica y el individualismo está sobreextendido. ¿Se entiende hasta ahora o no mucho? Sí. Bueno. Podemos dar... ¿sí? No estamos esperando la comparación con el ahora, pero más adelante, ya hemos dado los fundamentos. Con el ahora no hay comparación, con el ahora es una continuación de lo anterior. O sea, todo lo de ahora, aún lo malo, digamos, tiene un aval teológico, tiene un aval en Dios. En el medio, decíamos, está el hiato de nuestra libertad. O sea, hay muchos temas que corresponden más a la ética de las situaciones concretas que a su justificación teológica. Lo que nosotros no podemos olvidar es que cuando en Génesis 2:15 Dios da el mundo al hombre superior a los animales, el trabajo es un encargo divino. La actividad sobre la Adamá, de donde ha salido el hombre, Adán y Adán, hombre, Adamá, tierra, tienen una raíz lingüística común. Este hombre y este trabajo, la actividad del hombre, está así degradada por el pecado, donde el mundo ya no es algo paradisíaco. Sin embargo, Dios no condena ni el trabajo ni la acción del hombre, sino que condena el pecado. Jesús se presenta como un hombre que obra, lo vemos
poco, no hay, digamos, un testimonio directo de Jesús trabajando, sino más que una mención. Pero el realismo, ahora sí retomo lo que dije al principio, que no podía ser el justificativo inicial, pero el realismo de la encarnación nos muestra un Dios que se hace hombre en una cultura, en un mundo y por lo tanto en una familia concreta, y así fue conocido como el Hijo del Artesano. Para los primeros cristianos, el trabajo no solo era una necesidad para sobrevivir, sino que era algo normal. A diferencia de ciertos filósofos que vagaban teorizando, Pablo, aunque tenía derechos, como él lo dice, construía las tiendas para no serle gravoso a los demás. Y se opone a los holgazanes. Diríamos que ninguna actividad humana está condenada previamente, porque este mundo, aún en su pecado, puede y quiere, por Dios, ser redimido. Incluso la política, que siempre seguirá siendo técnica regia, pero sí, el concepto judío-cristiano de mundo, de hombre, de tiempo, ha quitado los límites que ponía la naturaleza divina a la acción del hombre. Tampoco la política es ni algo divino ni algo fatal. Entonces nosotros, desde un primado de la historia por sobre la naturaleza, no encontramos una doble historia, una historia religiosa y una historia mundana, una historia de la salvación y la otra la verdadera, la que nos toca todos los días, sino que hay integración en la gracia y progreso. Claro, nosotros necesitamos ajustar, para hablar en el mundo actual, nosotros necesitamos ajustar ciertas cosas. Porque el mundo bíblico y el mundo de los primeros cristianos era un mundo de una economía estática. Ha habido grandes cambios en la Edad Moderna. El humanismo, el renacimiento, la autonomía de la ciencia, la ilustración, los nuevos continentes, la transformación de los estados, la revolución industrial. Yo creo que se necesita una reflexión teológica explícita acerca del mundo actual, pero teológica, no tanto moral o ética. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de fundar nuestra moral y nuestra ética en bases extremadamente débiles que después se caen. Tenemos que superar la devaluación de lo mundano. Esto ya el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, lo tomaba claramente, pero me parece que ha habido poca reflexión. Gaudium et Spes 3 nos decía que el progreso científico técnico ha generado mutaciones que dilatan el dominio del hombre sobre el mundo. Que cuando se da una especie de fe en el progreso, una especie de absoluto del progreso, caemos en los totalitarismos, que después, por reacción, generan un pesimismo existencial. Para el concilio esto era algo muy cercano. Hacía poco que habíamos finalizado la Segunda Guerra Mundial, en donde la ciencia y la tecnología se pusieron al servicio del exterminio de los seres humanos. El concilio rescata que la actividad humana responde al proyecto de Dios y por lo tanto su acción política tiene también un valor objetivo.
que coopera a la acción creadora y por lo tanto no atenta contra Dios. Yo creo que a veces las decepciones de la política concreta llevan a pensar en este mundo como en dos niveles, el nivel religioso y el nivel político. Nada más contrario al espíritu cristiano, porque el Verbo se ha hecho carne y ha habitado concretamente en este mundo con sus pros y con sus contras. Hay por tanto un deber en edificación del mundo que perfecciona al hombre, donde el fin último es la persona, pero no, diríamos, la persona a sí, la persona por sí misma, sino que la persona en la comunidad. Cuando se habla de la autonomía no contradictoria de la realidad terrena, se está diciendo que, en primer lugar, no hay que sacralizar lo mundano. Es decir, si la naturaleza no es divina, nada de lo mundano es divino, por más que sea muy bueno y por más que esté en el plan de Dios. A su vez, que lo profano, o sea, lo no divino, no es malo en sí mismo. Y por lo tanto no hay una doble verdad. Lo confesional, acá, cuidado, lo estrictamente confesional no debe inmiscuirse en la acción política, pero lo cual no quiere decir que el cristiano desde su fe no tenga que intervenir y opinar en política. Son dos cosas muy diferentes. Hoy parece que el único grupo que tiene que poner afuera sus convicciones primordiales para estar en sociedad somos los cristianos. Bueno, nuestro país, como es muy atrasado, esto es lo propio. Ya hace algunos años, ahora 6, 7 años en Europa, en los parlamentos europeos, esto está cambiando. Desde una lejana, allá por el 2004, 2005, conversación entre Habermas y Ratzinger, donde, digamos, se ve que solamente para que haya calidad en la política, para que haya calidad democrática, ningún grupo humano debe poner aparte sus convicciones. Es un nuevo tipo, diríamos, de laicismo. Un laicismo donde se necesita de todas las convicciones de cada persona, por más que después no se puedan poner de acuerdo, pero a que ninguna se le puede negar previamente sus convicciones principales. Socapa de que el Estado es neutro. Volvemos un poco al tema. Esto no significa, como decíamos, que hay dos verdades, sino que Dios es el mismo, creador y salvador. Quisiera mencionar acá unas palabras de la Gaudium Spes 74, porque dice: los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente humana. Esta carencia que nosotros tenemos, la tenemos siempre. El hombre siempre será un ser necesitado, que tiene algo, pero no lo tiene todo. Y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procura del bien común. Por ello, forman comunidad política según tipos institucionales varios. La comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra su justificación plena y su sentido,
y del que deriva su legitimidad primigenia y propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. Pero claro, nosotros nos tenemos que preguntar esto del bien común, una palabra muy necesaria, pero ¿de dónde sale? ¿Cuál es el bien común? Me parece que eso es lo que nosotros no nos ponemos de acuerdo. ¿Y cuál es el origen de la existencia, si es que existe, de algún bien común humano? Bien. El bien común, dice, voy a leer acá el número 164, es el de todos y cada uno. No es el del grupo mayoritario, ni de la minoría. Tampoco se logra por el consenso. El bien común no consiste en la simple suma de bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno, es y permanece común, porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. O sea, el bien común no abarca solamente lo coyuntural de un grupo grande. El bien común no es el de ahora solamente, también es el del futuro. Entonces, nosotros volvemos a retomar esta noción que habíamos hablado hoy de la escatología. En definitiva, hablo como cristianos. Lo que nosotros llamamos bien común, humano, ¿no es cierto?, terreno, no es sino un adelanto de la comunión total que nosotros tendremos un día, toditos juntos y con Dios. ¿Y por qué vamos a estar un día en comunión con Dios? ¿Por qué no podemos tener otro tipo de bien o de felicidad? Simplemente porque no existe. La realidad fundante de toda realidad es Dios mismo. Normalmente es así informal, padre. No sé. Decíamos que para entender la noción de bien común tenemos que ir por un lado a la escatología, pero también que la realidad fundante de toda realidad es Dios mismo. Y tal cual nosotros conocemos por revelación, la Trinidad es comunión, comunidad. O sea, nuestro Dios no es una mónada, no es un Dios solitario, sino que es un Dios que, manteniendo las diferencias, porque el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, es uno en su comunión. Entonces, si la Trinidad es comunidad, Dios al crear fundamenta toda comunidad y toda comunión. Es más, diríamos que el sentido de la comunidad es la comunión, para no entender comunidad como un simple agregado, como sardinas en la lata, nada más. Cuando nosotros decimos, bueno, nuestro bien común de todos y cada uno, como dice la doctrina social de la Iglesia, es estar en Dios, digamos, ¿por qué tiene que ser un bien? ¿Y cuáles son las características de este bien?
Para entenderlo, y como normativo de la búsqueda del bien común, y como normativo, por tanto, de la acción política, tenemos que ver cómo actúa la Trinidad. Pero no vamos a ver a Jesús que vino, lo mataron, resucitó por nosotros, sino que incluso antes. Cuando nosotros estudiamos un poco de teología trinitaria, nos damos cuenta de que la existencia del otro, en este caso el Padre, origen sin origen, genera al Hijo. Claro, para generar el Hijo idéntico a sí mismo en su sustancia, pero diferente en cuanto a la relación, diríamos que el Padre se vacía totalmente, se despoja totalmente de sí mismo, generando la persona del Hijo. El Hijo en su amor le devuelve, vaciándose a sí mismo completamente todo al Padre, y este círculo de amor, este lazo de amor tan grande que genera la persona del Espíritu. Diríamos que en el seno de la Trinidad cada persona no piensa en sí misma, sino que piensa en el bien del otro. Y así el bien del otro termina siendo el bien común. Entonces, nos damos cuenta que la noción de bien común tan necesaria para toda acción del hombre, presente en su praxis, y especialmente, aquí estamos hablando en política, está fuertemente enraizada, teológicamente enraizada en lo que Dios mismo es. Por lo tanto, esa es la línea que tiene que determinar nuestra ética y nuestra moral, que no pueden ser circunstanciales, sino que tienen este tipo de fundamento. Ahora, si el bien común no se identifica con la virtud de suma, nos encontramos con que esta noción va a configurarse en nuestra historia terrena como un deber. Podríamos decir, siguiendo acá Galón Espes 74, que dado que las pequeñas comunidades, familia, clan, tribu, que son las primeras sobre las cuales se funda la sociedad, no son suficientes, va a aparecer la noción de Estado. Aunque aquí no hablemos de estados nacionales, que es el modo que hoy está configurado políticamente el mundo, diríamos que el bien común es el deber principal del Estado, no del gobierno. Vamos a hacer una pequeña diferencia, no que al gobierno no le toque buscar el bien común, pero si el bien común es el deber del Estado, es un bien que los distintos gobiernos tienen que buscarlo en comunión entre sí. Hablándolo con palabras más, digamos, prácticas, digamos que un país no se construye sino desde las planificaciones a largo plazo y la coherencia en este camino, aún entre gobiernos de distintos signos políticos. ¿Y por qué es un deber del Estado? Jesús nos decía, al que más se le dio, más se le pedirá. El Estado, en cuanto a recursos económicos y humanos, puede más que cualquiera de las otras comunidades intermedias. Si todos seremos uno en Cristo, manteniendo nuestra individualidad, porque no nos fundiremos en la divinidad cuando venga el Señor, ya nos damos cuenta que si ese bien va a ser común, los bienes actuales también tienen un destino universal. Lo dice el compendio número 171, y que quien más puede tiene que ayudar a quien menos puede, a realizar incluso lo que puede desde sí mismo.
Acá nos encontramos con lo que la doctrina social de la Iglesia llama principio de subsidiariedad. Las sociedades de orden superior deben ponerse en actitud de ayuda, subsidium, respecto de las menores. Pero no es el paternalismo, diríamos, demagógico, el paternalismo demagógico del caudillo, sino que ponerse al servicio para capacitarlo y que puedan actuar por sí mismos. La idea de comunión final, de comunión con Dios y entre nosotros, nos muestra, y vuelvo al tema de la escatología, es decir, no es lo último, sino lo que al final será completo, pero ya está presente, es lo que justifica el otro principio, que es el de solidaridad. El de solidaridad. Por lo tanto, nosotros no podemos olvidar la política si nos pensamos cristianamente. Incluso estos dos conceptos de subsidiariedad y de solidaridad nos muestran que, en primer lugar, de subsidiariedad hay una autonomía promovida por Dios. O sea, Dios nos da, nos capacita, pero no hace todo por nosotros, sino que nos deja este espacio a nuestra libertad, a nuestra propia identidad. Y el principio de solidaridad, donde Dios ha querido, al encarnarse, que el hombre participe y sea solidario de su acción divina en la salvación de todos. O sea, cuando nosotros pensamos lo profundo que es el misterio de la encarnación, una única persona en dos naturalezas, humana y divina, vemos hasta qué punto Dios ha querido que lo humano participe de la acción divina. Por lo tanto, la participación humana en el destino de la humanidad, porque la encarnación no es que Dios estaba aburrido y dijo, vamos a ver cómo viven estos. La encarnación es para la salvación. La participación humana concreta de cada uno de nosotros, de donde no se sienta llamado, en la acción política para que esto sea un atisbo, o sea, que nuestro procurar el bien común sea un atisbo de la salvación y del bien común total que se dará al final de los tiempos. Diríamos que la política, la acción política, desde el punto de vista de la teología, tiene el deber de hacer presente la realidad última de comunión. Por eso es tan grave cuando no sucede. O sea, si la política nada tuviera que ver con la fe y con el destino último del hombre, bueno, es uno de los tantos males que nos pasan, que se nos cae un meteorito, se desborda un río, que vamos a hacer, aguantamos y algún día esto será diferente. No, pero es un deber, tiene el deber. La acción política tiene el deber de hacer presente la realidad última, que es la norma y el juicio de las acciones concretas de los políticos o funcionarios concretos, para englobar toda en la acción política del hombre. La política no es mala en sí misma, porque no es fruto del pecado, al contrario, vemos que la política es una de las acciones propias del hombre tal cual Dios ha querido al hombre. No es por lo tanto fruto del pecado, pero sí, como toda acción humana, está permeada, diríamos, por el pecado. El hombre no es naturalmente malo, pero el mal se ha como enquistado en el hombre. Pero si el hombre no es malo por naturaleza, Dios no ha creado al hombre malo por naturaleza,
el mal puede ser combatido. Y si la política no es mala por naturaleza, se puede hacer bien. Vamos a ir acortando algunas cosas. Si la política, diríamos, es conducir a este destino último, yo creo que no podemos desprendernos de la idea de progreso. Vamos a retomar una idea. Es conocido para la antigüedad clásica por su visión circular del mundo. El progreso no puede ser considerado opuesto a la fe, tampoco reemplazar la fe. No existe la fe en el progreso. El hombre siempre transforma el mundo y debe redefinir el progreso desde la política como un proceso de enriquecimiento armónico del hombre y la naturaleza que facilite el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres. Diríamos, la política no es solamente mandar y no solamente mantener como en un freezer la cosa para que no sea peor, lo que tiene el deber de conducir. Aquí sí va a entrar la ética. La ética, desde esta visión teológica, va a llevar a la praxis sociopolítica que ha generado en estas últimas décadas algunas teologías específicas. Yo decía hoy, voy a hacer una teología de la política y no lo que se conoce como teología política, que existe también. Johannes Baptista Metz ha sido uno de sus grandes promotores. Como consecuencia de esta viene la teología de la revolución y la teología de la liberación, propia del contexto latinoamericano. Todas estas teologías específicas tienen sus pros, sus contras, pero en definitiva no son más que el continuo llamado de Dios a profundas reformas. Nos podríamos plantear hoy, ¿habría que hacer una teología de la marginación? Es decir, los contextos marginales son absolutamente insuperables. Han terminado, o digamos, terminarán siendo una estructura absoluta en la configuración humana. Deberíamos hacer tal vez una teología de la globalización. Este proceso que hoy llamamos de globalización, digamos, es tan global que la paradoja es que en muchas cosas estamos súper conectados en un mundo que por ahí exacerba los regionalismos o los nacionalismos. Parece que lo global no es en todos y cada uno de los aspectos. No son cosas para pensarlo a futuro. Un Dios que ha intervenido en la historia, un Dios que nos ha querido el mundo configurado con una primacía de la historia por sobre la naturaleza, es un Dios que produce cambios. Dios que ha intervenido para sacar a los israelitas de Egipto, el mismo hecho de Cristo. O sea, más allá de si alguien cree o no cree, el simple hecho de la existencia de Cristo ha configurado el mundo de una manera que no podría haberse dado sin esa intervención. Por lo tanto, los cambios estructurales son buenos, son necesarios desde este punto de vista. Claro que muchas veces los cambios estructurales va a llevar a conflictos con la autoridad política. Y ahí es la pregunta, bueno, ¿qué hacemos cuando hay un conflicto con la autoridad política? El concilio dice el concilio,
Cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común. Es decir, acordémonos, el bien común es algo objetivo. No es simplemente lo que podemos arreglar en el momento. Estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común. Les es lícito, sin embargo, defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. Nosotros tenemos que oponernos a toda mentira. En primer lugar, a la que decimos nosotros. Aunque sea, decirle que no estoy, porque quiero seguir viendo la novela, durmiendo la siesta, y todo lo demás. Pero si Dios es la verdad, y la verdad para nosotros no es simplemente algo objetivo, sino que incluye una fidelidad, debemos oponernos no solamente a la mentira personal, sino a toda mentira política, porque el fin no justifica los medios. Claro, el problema está en el modo. Podemos preguntarnos, llegado el caso, ¿la violencia está justificada o no? Bueno, de esto se discute hace muchísimos siglos. Diríamos que no hay una norma apodíctica por sí o por no, sino que en todo tiene que haber un discernimiento. Y que en base a las tristes consecuencias de las veces en que se ha utilizado la violencia, la Iglesia siempre ha recomendado, siguiendo el ejemplo de Cristo, la no violencia activa. Algunos la llaman resistencia pasiva, pero no es simplemente sentarse a que nos den palazos, si bien eso puede hacerse, signo está bien, diríamos que es más aconsejable una acción, pero que no implique una violencia hacia los demás. Yo recuerdo que leyendo un poco la vida de Gandhi en un libro muy lindo de Dominique Lapierre y Larry Collins, bueno, nosotros sabemos que él fue el que, gracias a sus técnicas de resistencia pasiva, consiguió la independencia de la India. Decía, eso pudo suceder porque quienes habían colonizado la India eran los ingleses, que no podría haberse dado lo mismo si el régimen hubiera sido, por ejemplo, el régimen nazi, donde la persona, para propios y extraños, o sea, para tanto los propios como los considerados enemigos, no es más que un engranaje en una estructura mayor. Entonces, cuando se pierde la idea de dignidad de cada persona, siempre va a haber seres descartables. Ahí está el problema de el discernimiento frente a la opresión en política. Dios, y es lo último que voy a tocar, es fuente de toda autoridad. En el pasado, bueno, esto se utilizó equivocadamente, porque si bien Dios es fuente de autoridad, a Dios se lo imaginaba con el modelo de las autoridades humanas, que era la del rey, que era la configuración política de aquellos tiempos. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar cuenta que Dios, entre comillas, gobierna desde el amor, la misericordia, la gratuidad, pensando en el bien del otro, no desde su dominio, sino desde el servicio. Y es así que el Estado, que tiene, digamos, esta autoridad en la sociedad civil,
es el que debe velar por la armonía del todo. Hoy lo vemos como Estado nacional, pero nació en los clanes, por lo tanto el Estado no tiene una forma definida. Y todo Estado puede funcionar bien, aunque no sea un Estado democrático. Nosotros pensamos que una democracia con división de poderes es el único modo en que puede vivir el ser humano. El ser humano vivió mucho más bajo otros modos. ¿Es bueno volver a aquellos modos? Yo creo que no. Yo pienso que el Estado democrático, con la mayor participación del ciudadano, es la consecuencia de estas ideas judío-cristianas de progreso, de dignidad humana. ¿Por qué? Porque esas son las que le dieron acceso a un montón de personas que antes no podían hacerlo, a la educación, a la cultura, y por lo tanto a darse cuenta de que podía y debía intervenir en el ámbito de la sociedad civil. Cuando el analfabetismo era lo habitual y muy pocas personas eran cultas, claro, lo mejor es que aquel que tenía un poco más de luces condujera al resto. Hoy día todos tenemos muchas luces. El Estado, por lo tanto, es necesario desde cierto estadio de evolución de las comunidades, y está sustentado por Dios de manera mediata, no inmediata. Es decir, Dios no avala este tipo de Estado, este tipo de gobierno, sino que es un modo de expresarse de la providencia de Dios. Es decir, Dios en su providencia ha capacitado al hombre de tal manera que, teniendo autonomía, pueda ser artífice de su propio destino, es decir, conducirse libremente a ese bien común final que es Dios mismo. La persona siempre debe prevalecer sobre el Estado, pero no estoy hablando acá del capricho individual. Y el bien común sobre el bien privado. El Estado representa al todo de un modo más amplio y sirve a la solidaridad y a la comunión. Está al servicio de la persona. Cada uno debe realizar la parte que le corresponde, que no se mezcla en la vida familiar de las corporaciones intermedias, a menos que esté en riesgo el bien común, y que así como Dios nos respeta en nuestra libertad, el Estado también debe respetar la libertad de los individuos, que, repito, no se identifica con el capricho, porque el capricho es negador de los derechos y de las libertades del otro. El Estado tiene esta autoridad. La autoridad es el órgano de formación de la voluntad común en el Estado que hace posible la ordenación convergente de todos hacia la misma meta. Es parte de la creación buena de Dios y está al servicio del reino, pero sigue siendo una institución terrena. Un día desaparecerán los estados cuando vivamos en completa comunión con Dios. Diríamos que frente a nuestra debilidad, frente a este no estar completos, el Estado y la política son elementos necesarios en nuestro caminar hacia el cielo, sostenidos por la providencia de Dios. Bien, quería dar un poco estas nociones, hay para hablar mucho más, son simplemente nociones, como decía, no de una justificación teológica de un sistema, sino de si es teológicamente pertinente que el hombre haga política y en dónde está enraizada su justificación. Bueno, la respuesta es que sí.